Amigos, nos convertimos en aquello en lo que más pensamos y prestamos atención. Nuestras ideas y pensamientos moldean nuestra realidad y destino. ¿Somos dueños de nuestros pensamientos o son ellos quienes nos dominan? Acompáñame en este viaje por las enseñanzas de Mahatma Buda y la impactante historia de un joven cuyas decisiones podrían cambiarlo todo. Recuerda, el poder para forjar nuestro destino reside en el interior de nuestros pensamientos. Quédate hasta el final del vídeo, donde te tengo preparado un reto. Antes de empezar, permítanme enviar un caluroso saludo y bendiciones a todos nuestros oyentes mayores de 45 años. Ustedes son la sabiduría, el compendio viviente de experiencias que nuestro mundo tanto necesita. Son ustedes quienes, con su andar, han trazado los caminos que hoy recorremos. Así que, con todo el respeto y admiración que se merecen, hoy les dedicamos especialmente esta historia. Comencemos. Esta es la historia de un joven de 24 años que trabajaba para un rico comerciante. Huérfano de padres, su vida transcurría entre numerosas dificultades. Todos los días regresaba a casa después de ganar algo de dinero, cocinaba, comía y se iba a dormir. Un día vio a un anciano mendigo cargando 3 bolsas en su espalda. El mendigo, ya de avanzada edad y exhausto de su largo viaje, finalmente se detuvo bajo un árbol para descansar. Fue entonces cuando su mirada se fijó en ese joven que pasaba por su mismo camino, yendo en la misma dirección a la que él se dirigía. En ese momento, el joven pasó por donde estaba el anciano, quien le dijo: «Escucha, hijo, ¿podrías ayudarme con algo? Esta carga es muy pesada y ya estoy muy viejo. No puedo cargarla por más tiempo y estoy exhausto. ¿Por qué no tomas uno de mis sacos y me ayudas a llegar al próximo pueblo? A cambio, te daré 3 monedas de oro». El joven escuchó atentamente al mendigo y respondió: «No hay problema, abuelo. Estoy dispuesto a ayudarte. Dime, ¿a dónde necesitas llevar esa carga?». Diciendo esto, el joven levantó una de las bolsas sobre sus hombros, dándose cuenta entonces de su considerable peso. El joven y el mendigo continuaron su camino y después de un tiempo, el pueblo comenzó a quedar atrás, dejando ante ellos un camino solitario hacia adelante. Ambos, absortos en su viaje, siguieron adelante hasta que se encontraron completamente solos. Entonces, el joven preguntó al mendigo: «Abuelo, ¿qué hay en esta bolsa que pesa tanto?». El anciano le respondió: «Nada, hijo, solo algunas monedas de cobre, por eso es tan pesada». Al oír esto, el joven comenzó a pensar que tal vez el anciano era un comerciante que llevaba consigo muchas monedas de cobre. Pero entonces se dijo a sí mismo que su única tarea era llevar la carga al próximo pueblo, sin más. Tan pronto como este pensamiento cruzó su mente, decidió olvidarse de las monedas de cobre y continuar su camino con renovado vigor. Mientras seguían adelante, finalmente llegaron a la orilla de un río. El joven, robusto y enérgico, no dudó en adentrarse en el río, pero el mendigo permaneció en la orilla. El joven entonces le dijo: «¿Qué sucede, abuelo? Vamos, debemos cruzar este río para llegar al pueblo». A lo que el mendigo respondió: «Sé, hijo, que debemos cruzar, pero como ves, ya estoy muy viejo y no puedo cruzar el río cargando estas 2 bolsas. Si resbalo, ¿qué pasará? ¿Podrías llevar otro bulto más? Te daré 3 monedas de oro más a cambio». El joven, sonriendo, le dijo al mendigo: «Me haces sentir avergonzado, abuelo. Incluso si no me das las monedas de oro, seguiré ayudándote. Te aseguro que te llevaré al otro pueblo». Al oír esto, el mendigo sonrió y le pasó al joven el otro bulto, que también resultó ser muy pesado. Sin embargo, el joven no dijo nada y de alguna manera lograron cruzar el río. Una vez al otro lado, el joven preguntó al mendigo qué había en el segundo bulto, ya que también era muy pesado. «Son monedas de plata, hijo, por eso pesa tanto», respondió el mendigo. Al escuchar esto, la mente del joven comenzó a trabajar rápidamente. Reflexionó sobre cómo en un carro había monedas de cobre y en el otro, monedas de plata. Parecía como si ese anciano, viniendo de muy lejos, hubiera vendido todo lo que poseía para reunir esas monedas. A pesar de esta revelación, el joven no dijo nada y ambos continuaron su camino en silencio. Avanzaron un trecho más cuando de repente se encontraron con un camino solitario. Al verlo, todo tipo de pensamientos empezaron a surgir en la mente del joven. Se preguntaba: «Este es un lugar desolado. Si tomo estas monedas y huyo, ¿hasta cuándo me perseguirá este mendigo?
No creo que pueda atraparme. Además, no hay nadie alrededor que pueda ayudarlo. Y pensó en cómo esas numerosas monedas podrían permitirle comprar una buena tienda y comenzar un nuevo negocio. ¿Qué hará este anciano mendigo con todo este dinero ahora? Mejor sería que yo me quedara con ellas. El joven estaba reflexionando sobre todo esto cuando de repente se sorprendió a sí mismo pensando: ¿qué estoy considerando? Este anciano, ¿de dónde habrá venido y qué esfuerzos habrá hecho para acumular todas estas monedas? No debería aprovecharme de él. No debo hacerlo. Pero incluso mientras estos pensamientos tentadores cruzaban su mente, había algo dentro de él que resistía, un sentido de honor y responsabilidad hacia el anciano que confiaba en su ayuda. A pesar de la tentación y la oportunidad de enriquecerse rápidamente, el joven se enfrentaba a una elección crucial sobre qué tipo de persona quería ser. Por un momento, logró controlar sus pensamientos, pero poco después comenzaron a dominarlo de nuevo. Antes de continuar, queremos invitarte a un momento de reflexión. En medio de esta conmovedora historia de decisiones, dilemas y bondad, queremos involucrarte directamente, querido oyente. Imagina por un momento que eres tú quien acompaña al anciano, cargando no solo con el peso físico de las bolsas, sino también con el peso de una decisión crucial. Ahora te invitamos a compartir en los comentarios. ¿Qué harías en la situación del joven? ¿Seguirías adelante con la intención de quedarte con las monedas o el llamado de la conciencia y la bondad prevalecería en tu corazón? ¿Cómo justificarías tu decisión? Esta es tu oportunidad de ponerte en los zapatos del protagonista y reflexionar sobre los valores que guían tus acciones. Anímate a escribir tu respuesta en los comentarios. Tu participación es una parte esencial de esta historia. Esperamos leer tus pensamientos y decisiones. Sigamos. El joven, llevando 2 bultos, seguía al mendigo y tras avanzar un poco más, se enfrentaron a una colina. Fue entonces cuando el anciano le dijo: «Hijo, no podré subir esta colina. Ya estoy muy viejo y mis rodillas me duelen constantemente. Si pudieras llevar también mi tercer bulto, te daré 3 monedas de oro más. Pero recuerda, no lo dejes caer ni permitas que se abra». Ante esto, el joven le preguntó al mendigo: «Pero abuelo, ¿qué tiene de especial este bulto?». A lo que el anciano le respondió: «Hijo, contiene monedas de oro». Al escuchar esto, el joven se llenó de alegría interiormente y sin decir una palabra, tomó también ese bulto. Y así, continuaron avanzando por el camino, ahora con el anciano subiendo la colina con más facilidad, ya sin la carga, mientras que el joven, cargado con el peso, avanzaba mucho más lento. Sin embargo, desde que escuchó la palabra oro, su corazón se llenaba de saltos de alegría. Pensaba: si logro quedarme con todo este dinero, podría vivir cómodamente el resto de mi vida. Además, este anciano ya está en sus últimos años. ¿Qué necesidad tiene de tanto dinero? Será mejor que me lleve todo y huya de aquí. El joven estaba inundado de pensamientos. Su mente, ahora completamente dominada por la avaricia, intentaba justificar su inclinación a huir con el dinero. Justo entonces, un nuevo pensamiento cruzó su mente. Comenzó a sospechar que el mendigo era un ladrón. ¿De dónde si no tendría tantas monedas de oro? Si fuera un comerciante, no estaría viajando a pie de esta manera. Y si tuviera tanto dinero, seguramente habría encontrado algún medio de transporte. Debe ser un ladrón. ¿Y qué mal hay en robar a un ladrón? Con estas justificaciones rondando en su cabeza, el joven aceleró el paso, adelantando al anciano y pensando en aprovechar la pendiente de la colina para huir con los bultos y todo el dinero. Ya había adelantado al anciano y estaba pensando: en cuanto lleguemos a la pendiente de esta montaña, me escaparé con los 3 bultos. Así, todo ese dinero será mío y mi pobreza desaparecerá para siempre. Podré hacer lo que quiera, tendré mucha riqueza. Finalmente, ambos llegaron a la cima de la montaña y justo al inicio de la pendiente, el joven, evitando la mirada del mendigo, se adelantó corriendo con los 3 bultos. Se sentía increíblemente ligero, como si no notara el peso de las cargas. Tras correr un buen tramo y esquivar diversos obstáculos, finalmente llegó a su casa, rebosante de alegría. Pensó en apresurarse a sacar todo el dinero de los bultos. Con esta idea en mente, abrió el primer bulto y encontró monedas cubiertas de óxido. Sorprendido y sin creerlo,
Abrió rápidamente el segundo, solo para encontrar más monedas oxidadas. Desconcertado por lo sucedido, abrió el último bulto esperando encontrar el oro, pero nuevamente solo había monedas oxidadas. Enfadado, se preguntó por qué el mendigo le había mentido, diciéndole que había monedas de cobre, plata y oro. Mientras reflexionaba, su mirada cayó sobre una carta dentro del bulto. La leyó. Esta representación fue creada para buscar a una persona honesta. Soy el rey de este reino, no tengo herederos, y por eso monté esta trama para encontrar a alguien en mi reino que pudiera sucederme, alguien que pudiera llevar el peso del reino. Y solo una persona completamente honesta, sin un ápice de codicia, podría hacerlo. Al leer esto, el joven comenzó a gritar, tomándose la cabeza entre las manos, sabiendo que si hubiera controlado sus pensamientos, su vida podría haber cambiado. Pero su incapacidad para dominar sus impulsos lo había perdido todo. Mahatma Buda dice que la mente lo es todo, te conviertes en lo que piensas. Por tanto, tu peor enemigo no te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos descontrolados. Buda enseña a mirar dentro de nosotros mismos, donde los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos, y con el tiempo, los hábitos forjan el carácter, el cual a su vez moldea nuestro destino. Por ello, es crucial estar siempre alerta a nuestros pensamientos, ser conscientes y comprender qué tipo de pensamientos ocupan nuestra mente. Mahatma Buda nos enseña que la debilidad siempre comienza con un pequeño pensamiento, como una semilla. Si esta semilla no se destruye, ese pequeño pensamiento pronto se convertirá en un árbol gigantesco, destruyendo completamente nuestra capacidad de pensar y entender. Como viste en esta historia, la mente del joven se sobrepuso a él mismo, anulando su capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, llevándolo a no entender qué debía hacer. Su codicia lo llenó de tanta energía que se llevó los 3 bultos y corrió velozmente. Por eso, cuando un mal pensamiento surge por primera vez, deberías arrancarlo de raíz. De lo contrario, crecerá hasta convertirse en un gran árbol que te empujará por un camino equivocado del que no podrás escapar. Pero ahora podrías estar preguntándote, ¿cómo controlamos los pensamientos de nuestra mente tan inquieta y poderosa que siempre tiende a dominarnos? Mahatma Buda nos guía con 2 consejos. El primero es desarrollar una intención correcta. A menudo, existe una discrepancia entre lo que pensamos y lo que decimos. Pero cuando cometemos un error y nos damos cuenta de él, nuestra mente comienza a funcionar correctamente de nuevo. ¿Y cómo nos damos cuenta de nuestro error? Es nuestro corazón lleno de remordimiento y culpa el que nos habla. Para evitar este pesar, Buda nos insta a desarrollar siempre intenciones correctas. Antes de actuar, pregúntate cuál es la intención detrás de tus acciones. ¿Es herir a otros, mostrarles inferioridad o elevarme? Pregúntate, despiértate. Cuando seas consciente de tus intenciones y tus pensamientos, fluirá una energía positiva dentro de ti, conectándote con intenciones positivas y disminuyendo las negativas día a día. Pero recuerda, debes hacerlo todos los días y mantener siempre en mente que solo debes pensar bien y tener buenas intenciones para evitar el sufrimiento y la angustia. El segundo consejo es desarrollar conciencia de la mente, que te llevará a la paz y disipará los pensamientos y energías negativas, avanzando hacia la serenidad. Solo necesitas observar lo que sucede en este justo momento, ante tus ojos, dentro de ti, sin reaccionar, solo viendo tus pensamientos, emociones y recuerdos. Así, todos los pensamientos desaparecerán, vaciando tu mente y protegiéndote de pensamientos y acciones negativas, alejándote del sufrimiento. Por lo tanto, como dice Buda, el verdadero sabio es aquel que se observa a sí mismo, sin reaccionar a sus pensamientos, solo viéndolos y entendiendo la realidad. Solo quien logra controlar su mente puede vivir una vida feliz y plena. Si tú también quieres una vida feliz y plena, debes aprender a controlar tu mente, vaciarla de pensamientos negativos y estar siempre atento a ellos. Antes de ver el reto final, si esta historia te ha inspirado y estás buscando más sabiduría y consejos que puedan enriquecer tu vida, te invito a explorar nuestro canal. Tenemos una colección de historias budistas que te ayudarán y te guiarán en tu crecimiento personal. Y recuerda, si encuentras algo que resuena contigo, compártelo con aquellos a quienes amas.
Por último, aquí tienes un desafío personal basado en esta enseñanza. Esta semana, proponte realizar al menos un acto de bondad consciente cada día, sin esperar nada a cambio. Observa cómo estos actos influyen en tus pensamientos y sentimientos. Además, durante 24 horas, comprométete a transformar cada pensamiento negativo que surja en uno positivo. Si te encuentras preocupado, busca razones para estar agradecido. Si la crítica surge, busca algo que elogiar. Al final del día, reflexiona sobre cómo este cambio de enfoque afectó tu ánimo y tus interacciones. Este desafío no solo es un ejercicio de autocontrol, sino también una práctica poderosa para revelar cómo nuestros pensamientos construyen nuestra experiencia del mundo. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho. Gracias.